Capítulo 10. La primera atrocidad. Aunque él sabía que podía ser una trampa, avanzó sin vacilar. Ya había oscurecido y la luz pública no iluminaba lo suficiente. En ese extraño mundo, él era como un fantasma. Él se preguntaba si la gente normal podría llegar a verlo, y si así fuera, ¿qué es lo que verían? Iba a un lugar desconocido, pero era el origen de su actual sufrimiento, o maldición. Se alejaba cada vez más, mientras observaba a sus alrededores, tratando de divisar al sujeto sospechoso, aunque no estaba seguro si podría reconocerlo en ese extraño lugar. Pronto se alejó de la colonia, ya no reconocía las calles. Aquel lugar era una zona residencial, las casas tenían una mayor porción de terreno, la sensación de peligro se hacía más fuerte. Notando lo que parecía ser un campo seco, con una casa en el centro, aquel terreno era 4 veces mayor a los otros, además estaba protegido con vallas de alambre desgastadas. Era extraño, parecía estar abandonado. Santi notó que el origen de aquel mal yacía en esa casa, se mantenía serio y era capaz de manejar su dolor. Es aquí, debe ser en ese lugar. Se agachó tratando de ser discreto, estaba seguro de que aquel ser ya sabía de él. Logró entrar al terreno por una rotura en la reja, estaba algo molesto. Se preguntaba por qué esta clase de cosas ocurren tan cercanas a él. Comenzó a avanzar atravesando el campo, la hierba era un poco alta, pero la atravesaba sin problemas, tocaba la hierba con su mano, hasta que llegó a la casa. La luz pública no llegaba a la casa, estaba muy oscuro y esto empeoraba aún más ese lugar. Ya no puedo ver nada. Tomando una decisión potencialmente peligrosa, decidió salir de aquel mundo gris. De todas formas sabía que no estaba protegido contra ese sujeto. Revisando que nadie morara por los alrededores, mientras pensaba que él era el causante de todo, también podía sentir que algo en la casa lo llamaba. Entonces, el regreso al mundo normal y rápidamente revisó que nadie estuviese mirando. Mucho mejor. Aquel campo tenía hierba semi-marchita y no faltaban las tenaces malas hierbas. Sigiloso se acercó a la entrada de la casa. Espero que no salga de la nada. Aquella casa grande era de 3 pisos, sin embargo podía ver que no estaba completa, era una obra abandonada, las ventanas estaban rotas, el interior tenía marcas de vandalismo, no había ninguna iluminación aparte de la luz de la luna, la cual entraba por las ventanas. Viendo a donde se supondría que hubiera una puerta, decidió entrar discretamente. No hay nada en la entrada. Los muros estaban agrietados y rayados. Parecía que incluso habían encendido una fogata en su interior. Comenzó a revisar la primera planta, la cual tenía una sala, 2 cuartos y una cocina, o eso parecían. Huele a podrido. Había restos de basura y mantas sucias, claramente alguien estaba usando el lugar como refugio. Le parecía extraño. ¿Él vive así? Algo no le cuadraba del todo, ya que el sujeto que enfrentó días atrás no tenía para nada la apariencia de un vagabundo, incluso podría llamarlo de clase media. Terminando de revisar el primer piso, no encontró nada. Por lo que comenzó a subir las escaleras lentamente. Algunos escalones estaban rotos. Todo está viejo y abandonado. ¿Por qué eligió este lugar? Sus pisadas hacían rechinar el acero en los escalones, por lo que tuvo que caminar con más cuidado. El ambiente se volvía más pesado y su dolor de cabeza iba en aumento. ¿Me habrá descubierto? Pero a estas alturas ya nada lo va a detener. En el segundo piso había 4 cuartos, de los cuales 2 estaban incompletos. La tenue luz de luna entraba por las ventanas y los muros faltantes. Podía ver que todo estaba lleno de grafitis. De alguna manera intuyo que tampoco encontraría nada. Tengo la sensación de que está arriba. Pero ignoro ese sentimiento y aún así busco en los cuartos para estar seguro. ¿Aún no confío del todo en esos sentidos? ¿Debería confiar en ellos ciegamente? Todas las habitaciones no tenían puertas, probablemente alguien se las había llevado. Revisando rápidamente, podía ver bases de camas y muebles destrozados. No está aquí, esta casa claramente fue abandonada. Eso le planteaba dudas que no podía ignorar. ¿Por qué se esconde en este lugar? Comenzó a subir los últimos escalones, sin embargo su dolor de cabeza seguía aumentando. A medida que se acercaba, más dolor lo invadía. Es por su culpa, ese sujeto está haciendo todo esto,
ya no tengo dudas. Después de todo es una atrocidad. Santi tenía cierta curiosidad por las atrocidades, preguntando qué eran exactamente. Tratando de buscar valor y fuerza. Comenzó a buscar en el último piso, pero antes de avanzar más algo lo empujó hacia atrás soltando un grito sordo. A punto de caer por las escaleras, se sostuvo con todas sus fuerzas en un viejo pasamanos, que por poco cede. Santi refunfuñó. Maldito. Su constante dolor lo estaba haciendo menos prudente y racional. El tercer piso era un amplio espacio con un solo cuarto, una frágil puerta no le permitía ver más allá. No hay duda, aquí está. Podía sentir claramente algo del otro lado, pero no percibía hostilidad, sino miedo, lo mismo que él sentía. Se acercó lentamente sin hacer ningún ruido, sin embargo antes de entrar, Santi estaba seguro de que había algo planeado en su contra, también retorció su rostro. Maldito dolor insoportable. Trato de pensar en algo, él podría experimentar. Y como si el momento le hubiera inyectado adrenalina, obtuvo un impulso repentino. Protégeme. Se concentró y su símbolo apareció, trató de mantenerlo más tiempo, normalmente el símbolo solo permanecía breves instantes, apenas si era visible pero fue efectivo. El dolor que sufría disminuyó considerablemente, al mismo tiempo sentía que si removía el símbolo del dolor volvería. Sabiendo que se agotará rápidamente fue su señal para avanzar. Rápidamente corrió y pateó la puerta que terminó cediendo. Y el sujeto, desde luego que lo estaba esperando, este tenía un bate en las manos, corrió hacia él lleno de odio, esto no lo sorprendió para nada. Aún en casi completa oscuridad, reconoció ese rostro que jamás olvidará, esto casi hizo desaparecer su símbolo, pero se contuvo y con solo un movimiento de su mano lo hizo caer. Santi le había arrebatado sus escasas fuerzas, usó aquella habilidad de Will que tanto lo aterró. El sujeto se retorcía en el suelo, parecía alguien moribundo, era flaco y débil. Esto lo hizo detenerse, creyendo que podría matarlo si continuaba. Por un segundo dudó, colocando su mano en su pecho, su corazón latía a toda marcha, levantó sus manos viendo que estaban temblando. ¿Este soy yo? Santi había caído en cuenta de que se encontraba en medio de la noche, en una casa abandonada asediada por una especie de demonio, no había podido razonar eso, había entrado en razón cuando derribó al tipo. Tratando de recomponerse vio al sujeto y preguntó. ¿Quién eres tú? Pero no hubo respuesta, de hecho, el sujeto no emitió sonido alguno, como si fuese mudo, la mirada del sujeto era fría y tenaz, era algo que podría llamarse mirada maldita. Santi observó seriamente. ¿Qué funcionará en ti? Él no sabía qué le pasaba al sujeto exactamente. Finalmente eligió lo que le parecía más apropiado. Fuertemente pronunció. Libérate. Por un instante vislumbró algo en su mente, una casa derruida en la oscuridad total, con una sombra rodeada de escombros que lo veía con angustia, eso le pareció familiar, sin embargo lo ignoró. Estaba irritado por todo lo que le había hecho sufrir, tenía al culpable de todo frente a él. Aquel sujeto no parecía reaccionar, parecía una especie de zombi sin voluntad, no parecía haber sido afectado en nada. Parece que no sirvió. Comenzó a agotarse, ya no podía mantener más tiempo el símbolo, pero en ese momento algo extraño comenzó a ocurrir. ¿Qué le está pasando? Era como si aquel sujeto tratara de gritar, pero no podía. Esto asustó a Santi, solo estaba iluminado por el símbolo, entonces, aquel sujeto empezó a toser sin parar, de una forma muy exagerada, como si su vida dependiera de esto, mientras retumbaba un extraño ruido. Santi comenzó a preocuparse por él. ¿Qué debo hacer? Se va a morir. Entonces algo terrible sucedió, el sujeto trató de levantarse, pero no de forma natural, era como si algo lo jalara hacia arriba por el cuello, comenzando a salirle un líquido negro por la boca. Parecía tratar de gritar de dolor, pero aquella cosa en su garganta lo impedía, había algo en su interior, y mientras ocurría eso, escuchó una voz siniestra. Era incoherente y todo lo que decía eran insultos. Santi observaba con horror, creía que la garganta de aquel hombre estallaría en cualquier momento, hasta que el sujeto escupió algo, era una masa grande,
parecía un pedazo de carne podrida, la cual cayó al suelo y rebotó cerca de Santi. Un olor insoportable lo hizo retroceder. ¿Qué demonios es eso? Parece un tumor. Solo eso pudo imaginar, pero antes de poder razonar esa masa comenzó a retorcerse. Santi ya estaba muy asustado, jamás había visto algo así. Rápidamente tomó el bate, pero en ese momento, a esa masa le brotaron alas comenzando a volar, emitía un zumbido espeluznante y revoloteando terminó saliendo por una ventana rota. Santi observó con horror cómo esa masa escapaba, pero repentinamente, un haz de luz roja atravesó la masa, desapareciendo en un instante. ¿Qué? Rápidamente se asomó por aquella ventana, esto lo alivió un poco, se percató que alguien estaba en el campo de aquella casa, el viento soplaba, lo suficiente para mover el pasto, y en ese pastizal, alguien estaba de pie. No podía verlo con detalle, pero ya sabía quién era. Will. Dijo mentalmente en voz alta, recibiendo una respuesta tranquila, como si no hubiera pasado nada. Odio los insectos. A pesar de la distancia y oscuridad de la noche, noto su mirada seria. ¿No has considerado llevar un arma? Es estúpido ir con las manos vacías. Santi no respondió, muy preocupado habló sobre la persona. ¿Qué va a pasar con el sujeto? ¿Qué debo hacer? Will respondió con indiferencia. Olvídalo, solo será una carga. Aquella propuesta solo lo desesperó aún más. Pero está muy mal. Will habló con tono molesto. Quizá despierte y busque ayuda por sí mismo, si no lo hace, ese será su lugar. Santi se negó por completo, con todas sus fuerzas cargó al sujeto llevándolo hasta el campo, todo su dolor había desaparecido. Por otro lado Will ya se había ido, Santi se movió hasta que llegó a la calle, dejándolo con cuidado en la acera, estaba muy preocupado, no sabía qué hacer, no trajo consigo nada para comunicarse, pensó seriamente. Hasta que terminó yendo a una casa para pedir ayuda, finalmente alguien llamó a emergencias y pronto llegó una ambulancia. Santi pensó quedarse con el sujeto hasta el final. Al ver el vehículo llegar Santi se sorprendió, ya que reconoció a aquel grupo, el sujeto no se movía, estaba inconsciente, pero por suerte respondía a los estímulos, seguía respirando y la luz le permitió verlo bien. Los paramédicos llegaron al incidente con su equipo, mientras las personas de esa casa observaban con miedo, pero no parecía miedo del estado del sujeto. Los paramédicos se preparaban para subirlo y uno de ellos, una mujer, lo reconoció. ¿Santi? ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Rápidamente respondió. Yo. Estaba caminando, cuando encontré a este sujeto en el campo. Eso fue lo único que pudo decir, pero parece que fue creíble para el grupo. Las preguntas continuaron. ¿No te ves nada bien? ¿Estás bien? La paramédico tenía una genuina mirada de preocupación. Si Santi pudiese verse al espejo en ese momento, se daría cuenta que se ve 20 años mayor. Intuyo que ella quería preguntarle sobre su incidente. Pero no comentó nada. En esa breve conversación subieron al hombre. Finalmente los paramédicos se despidieron y se llevaron al sujeto, no sin antes decirle que descansara. Santi regresó a su casa, realmente estaba impactado por lo que vio. ¿Eso es una atrocidad? Will ni siquiera se veía preocupado por ello. Además había otra cosa que lo sorprendió de otra manera. ¿Fue tan extraño? ¿Tendrá una especie de arma? ¿Será algún ataque especial? Recordando que en algunas ocasiones vio un guante de metal en su mano. Dejando eso de lado cambió de tema. ¿Qué pasará con ese sujeto? ¿Estará bien? Estaba muy agotado así que se fue a dormir, sin embargo, solo tuvo pesadillas esa noche. Donde toda la ciudad estaba plagada de esas masas de carne. A la mañana siguiente, despertó cansado pero aún así se preparó para ir al hospital, aunque aún no terminaban sus días de descanso, él quería ir, al verse al espejo vio que tenía una apariencia muy deteriorada, como evidencia de una lucha persistente podría decirse, se alistó y fue directamente al hospital. Quería saber qué fue del sujeto a toda prisa, además de que quería brindar más detalles. Tomó el autobús y llegó muy temprano. Pronto comenzó a buscar en dónde estaba la persona, ya que el hospital donde trabaja era el más cercano al incidente, asumió que estaría ahí.
Acompañado por una enfermera, lo encontró en una sala de cuidados intensivos. En una camilla de una habitación solitaria, al parecer nadie fue a verlo. Por el informe de la enfermera, lamentablemente el sujeto estaba en coma y aún se desconocen las causas. Tampoco había sido identificado. Santi se veía preocupado, tenía una extraña sensación, tenía la sensación de que podía hacer algo. ¿Debería hacer esto? Pensaba en usar su poder pero no sabía qué debía hacer, era como confiar en un instinto, una intuición extraña. Por alguna razón se sentía obligado a actuar. La enfermera seguía vigilando, se acercó un poco, mientras lo observaba, acomodándose de forma que la enfermera no viera su rostro, cerró los ojos por un instante y en su mente pronunció: «Despierta». Increíblemente, aquel sujeto abrió los ojos rápidamente, cruzando su mirada con Santi, pero de pronto el sujeto gritó con todas sus fuerzas. Santi retrocedió asustado, inmediatamente una multitud de enfermeras entraron al lugar. El sujeto no paraba de gritar, entre todos lo sujetaron, él soltaba gritos de terror y agonía, algo que perturbaba a todos los presentes. «Es el infierno. Sáquenme del infierno». No paraba de repetir estas palabras. Santi solo se quedó quieto mirando, no esperaba ese resultado, y en ese momento llegó la paramédica que habló con Santi anoche, pero no estaba sola, estaba acompañada de la policía, eso era extraño, al parecer estaba siendo interrogada por estos. ¿Viniste a verlo? Aquel sujeto fue amordazado, pero pronto miró a Santi lleno de terror y gritó con todas sus fuerzas: «Yo te vi. Tú estabas en el infierno». Se retorcía y contorsionaba tratando de escapar y temiendo que el hombre se hiciera daño fue sedado. Entonces un policía se acercó a Santi hablando en voz baja. «Se llama Roberto Montes». Los policías vieron fijamente a Santi preguntando si él lo conocía, de inmediato lo negó, entonces los policías le informaron: «Es un asesino». Por un instante pensó en los accidentes en el puente, pero eso no tenía sentido, era imposible que alguien lo supiera. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Está involucrado en varios homicidios, es un asesino en serie. Sus palabras eran serias, pero de alguna forma parecían celebrar algo. Lo atrapaste. Santi bajó la mirada y se marchó sin decir ni una palabra. Se sentó junto a su casillero, estaba callado sin hacer nada. Él no ha hecho nada, lo ha hecho la atrocidad. Y aún así pagará por todo. Santi no sabía cómo afrontar esa situación, sus pensamientos estaban en conflicto. Salió de las sombras y ahora volverá a ser condenado. Pero en ese momento recibió una respuesta, siendo tan serio como siempre. Debería saber cuando algo no tiene solución. Además él dio el primer paso, de otra forma no tendría ese destino. Siendo nuevamente indiferente dijo: «Olvídalo, solo es una pérdida de tiempo». Después de esa fría respuesta Santi bajó la mirada. «¿Por qué tú no hiciste nada?» Santi estaba seguro que eso era un problema grave, pero sin embargo para Will. «Estas pequeñeces no me importan». Ya no escucho más de Will, Santi estaba lleno de frustración, duda e impotencia. «No permitiré que esto siga pasando». Fin del capítulo 10.